Amén. Que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga a todos en el nombre de Jesús. Que el Padre traiga muchas bendiciones sobre su vida en el nombre de Jesús, de todos aquellos que están acá y otros que están escuchando y otros que van a ver después las predicaciones a través de distintas formas o medios. Amén. La semana pasada hablé sobre la identidad y cómo Satanás quiere coartar tu identidad en Dios, en Cristo. Nosotros tenemos la identidad de Cristo y Satanás, su objetivo es coartarte esa identidad. Cuando tú tienes la identidad de Cristo, tú puedes accionar, puedes avanzar y hacer muchas cosas. Lo que Él quiere es que tú no hagas nada, que tú te pierdas en el mundo, quiere que tú te dañes, que te enfermes, que mueras, que perezca, que te destruya, en fin, y tantas otras cosas más. Pero cuando tú estás en la identidad de Cristo, también nace en ti el propósito, ¿ya? Un propósito. Una persona con identidad siempre va a tener un propósito en su vida. Dios tiene un propósito en su vida de cada uno. ¿Me entiendes? Porque está en Cristo, está en el reino, lo que es Cristo. Traigo una palabra que está en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 7. Y esa palabra dice así: y yendo, predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, y de gracia recibiste y de gracia das. Amén. Amén. Cuando yo digo que nosotros tenemos un propósito, es que Cristo ya lo estableció. Cristo estableció el propósito en tu vida, en mi vida. Ya tenemos el propósito establecido. Hay un mandato divino que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir. Eso es un imperativo. No es opcional, no es opcional. No es si yo quiero, tenemos que hacerlo, ¿ya? Entonces, yo siempre digo que uno viene desde afuera, entra a Cristo. Y si bien es cierto, todo es lindo, es maravilloso estar en Cristo, tú recibes su abrazo, su cariño, tú recibes su atención, tú recibes su cobertura, cosas que normalmente nos pasaban, que nos dañaban, ya no nos dañan. En fin, Dios te empieza a bendecir, Dios te empieza a cubrir, Dios te empieza a respaldar, te empieza a impulsar, pero empieza también de alguna u otra manera tú a profundizar en Cristo. Y esto lo hace para algunos un poco complejo, porque conjuntamente con esto también Dios te empieza a exigir. Y una de las cosas que te empieza a exigir es, por ejemplo, santidad. Ya no puedes decir todo lo que a ti se te plazca. No puedes decir todo lo que se te viene a la mente. Hay gente que dice: yo no tengo pelo en la lengua. Bueno, aquí le decimos: ¿sabe qué, hermano, hermana? Usted va a tener que tener pelo en la lengua porque usted no va a poder decir aquí todo lo que piensa. ¿Ya? No puede decir todo lo que piensa, ¿sí? Porque muchas cosas son de un corazón que a lo mejor ese corazón todavía le falta sanidad, está herido, está dolido, todavía hay muchas cosas humanas en ese corazón. Amén. Entonces Dios te empieza a exigir, te empieza a pedir y también cada vez te va cerrando más las puertas, en el sentido que tú tienes una sola opción y esa opción es Cristo. Hemos visto en la Biblia cómo Dios desechó gente, cómo Dios apartó gente porque no estuvieron a la altura de lo que Él les pidió, le exigió. Amén. Cuando tú estás aquí, tú tienes que empezar a leer de una manera distinta, a comprender de una manera distinta. Y esto se llama revelación. Uno puede leer la Biblia y hay mucha gente que memoriza la Biblia. Tienen una cantidad impresionante de versículos aquí en la mente, lo que no es malo, es bueno. Pero aplicarlo, y por eso a veces no lo aplican, porque no es revelado y tiene que ser revelado a tu espíritu, ¿ya? Tu espíritu tiene que recibir la revelación de la palabra. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que esta palabra
no leerla como un libro, tenemos que leerla espiritualmente, que aquí hay un contenido espiritual. Amén. Jesús, la palabra es Cristo, Cristo es la palabra es la verdad es Cristo. Que Jesús dijo, mis palabras son espíritu, por lo tanto esta palabra es espíritu, ¿ya? Por lo tanto nosotros buscamos la respuesta en la palabra, a través de la revelación. Cristo nos habla, el Padre nos habla. Entonces cuando nosotros decimos, el Señor nos dice, mira, ustedes tienen que ir y predicar. Una de las primeras cosas que debemos es predicar. ¿Qué es lo que es predicar? Es informar. Informar. Yo el otro día, jueves de la semana pasada, me llevaron ahora por una casa donde la dueña de casa estaba muy complicada, habían muchas cosas en cuestión de tiempo, había encontrado 2 veces culebras dentro de su casa y varias otras cosas más. ¿Y yo qué hice? Lo primero es presentarle a Cristo. Lo primero es decirle, yo conozco una persona que jamás te va a abandonar, yo conozco una persona que jamás se va a rendir, yo conozco una persona que va a estar siempre cerca de ti, yo conozco una persona que va a ser tu mejor amigo, tu mejor aliado, y ese se llama Cristo. Y ese se llama Cristo. ¿Qué hice yo? Predicar. ¿Qué hice yo? Informarle, darle a conocer, dar testimonio de un ser divino, glorioso, maravilloso. Se llama Jesús. Venció la muerte y está vivo y resucitó en medio de los muertos. ¿Me entiende? Venció a Satanás, el diablo. Por lo tanto, mujer, usted que está complicada en su casa, usted que está sufriendo, yo le vengo a dar una buena noticia, y esa noticia es que Cristo vive y reina. ¿Entiende? Yo le presento a la persona de Jesús. Eso fue lo primero que yo hice, porque se trata de testificar, se trata de informar, y todos, absolutamente todos podemos hacer eso. Todos podemos. Pastor, es que yo no sé nada de la Biblia. Predica, enseña. Pastor, yo sé mucho. Enseña, predica. Hay vecinos, hay compañeros, en fin, hay de todo que necesitan una palabra, que necesitan un mensaje de Cristo. Por lo tanto, esto no es una opción, este es un imperativo. Ir y predicar y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mira qué tremendo. Yo vengo muchos años predicando acerca del reino. ¿Qué es lo que es reino? Es importante entender qué es lo que es el reino. Lo primero que te tengo que decir que el dueño del reino es Cristo. Cristo Jesús está en su trono hoy día y Cristo está vivo, Él está reinando. Amén. El reino de los cielos, y de la tierra y debajo de la tierra es Jesucristo. Eso es lo primero que te tengo que decir. Él es el dueño, Él es el rey. Y como rey requiere de un reino. ¿Me entiendes? Juan dijo que él subió y estuvo en el reino, en el trono. Jesucristo estaba sentado en su trono. ¿Me entiendes? La Biblia lo explica, lo dice, está sentado en su trono. Mira, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí viene lo esencial en el versículo 3. Y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo lo que es el reino, la tierra, lo que nosotros se escribe aquí en la Biblia es de Él y para Él. Para que Él lo habite, para que Él reine, para que Él mande, para que Él viva. ¿Me va siguiendo? Por lo tanto dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque anteriormente a Cristo no teníamos un mensaje tan claro, tan preciso, tan armonioso y sobre todo lleno de esta manifestación gloriosa que era Cristo Jesús.
que era el mismísimo reino y dueño del reino que se acercaba y que viene a la tierra a cohabitar con el ser humano, en medio del ser humano. Juan Juan el Bautista, el profeta, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2, por ahí dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que es reino entonces? El reino es una figura real, de verdad, que está administrada y cuyo dueño es Jesucristo. Y nosotros tenemos que decirle a la gente, sabes que hay un reino. Y este reino está presente, está vigente, ese reino vive, ese reino es real y ya es de verdad. Te invito a ser parte de este reino, cuyo rey es Jesucristo. ¿Me entiendes? Es nuestra tarea, es nuestro imperativo que nosotros tenemos que hacer todos los días, todos los días. Y lo mejor de todo es que este rey siempre va a tener los brazos abiertos para abrazarte, para recibirte con una sonrisa, con amor, con cariño, con misericordia. ¿Me entiendes? No es igual a los otros reyes. Este es un rey maravilloso, lleno de amor, que nunca te va a abandonar. Amén. Sí. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oh Dios y Padre Celestial. Lo segundo, dice que sanar a los enfermos. ¿Sabe? Sanar a los enfermos, de acuerdo a la palabra, no es una opción. Es un imperativo, es una obligación. Todo cristiano que se dice ser cristiano y se encuentra con un enfermo, debe orar por un enfermo. Pastores, que yo soy músico, ora por los enfermos. Pastores, que yo tengo esta función, ora por el enfermo. Si hay un vecino al lado que está enfermo, al otro lado, si va en la micro, donde sea, ora por el enfermo. ¿Me entiende? No, es una obligación de nosotros orar por los enfermos. Es un mandato divino, glorioso. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y Jesús lo dijo, ser como yo, ser imitadores de mí. Si tú quieres ser un buen cristiano, si tú quieres habitar en el reino, tú sabes que tienes que orar. Y orar por los enfermos. Pastores, que yo no estoy capacitado, no estoy preparado. Lo primero que tú debes hacer es orar. Y orar mucho. Orar y orar mucho para estar capacitado para orar. Pero sabes tú que a veces nosotros nos miramos en menos porque Dios aprecia tu oración. La más básica, la más sencilla, la que tú crees que no va a servir para nada. Pero ahí en tu cuarto, ahí en el lugar más simple, más sencillo, tú puedes hacer una oración. Amén. Y esa persona orar. ¿Me entiende? Amén. Yo siempre recuerdo que en una oportunidad estábamos en Valdivia viviendo y llego en la tarde a mi casa y mi hijo estaba llorando y le dolía la garganta, y al llorar se le sube la fiebre porque él tosía y al toser le dolía la garganta. Entonces, cuando llego, mi señora novia me dice, Armi está mal, está complicado, está con fiebre, tose, le duele la garganta, al doler la garganta llora y al llorar se sube la fiebre. ¿Sabes qué hice yo? Yo no reprendí nada. Yo me hinqué al lado de la cama y me puse a orar. Y Señor, sánalo. Y supliqué como creo yo que cualquier padre lo haría por un hijo o hija. De repente me doy cuenta en mi oración y me di cuenta que Armi se había quedado dormido. Y lo dejamos dormir, durmió toda la noche. Y al otro día yo salí temprano a trabajar y cuando vuelvo en la tarde andaba feliz de la vida jugando con un martillo. Entonces, son las cosas que Dios hace. No necesita ir a tal lugar. A veces no necesita estar en una plataforma ideal para orar.
Es una oración que tú tienes que hacer. Dios ve tu sencillez de corazón. Dios ve tu humildad. Dios y va a responder. Amén. 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 Aleluya. En el nombre de Jesús vamos a seguir avanzando en esto. Dios estará con nosotros. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Sanar a los enfermos. Limpiar leprosos. Hoy día es muy difícil encontrarse con un leproso porque el nivel que ha alcanzado de las vacunas, la salud en el mundo es muy alta y de hecho hoy día ya estamos viendo nosotros que con este coronavirus lograron hacer vacunas y no una vacuna, hay muchas ya vacunas. De hecho, aquí ya están vacunando en Chile y de hecho mucho. Y cada enfermedad que hoy día aparece la han ido contrarrestando. No obstante a todo eso, hay gente que está cochina y no de lepra. Está inmunda y no de lepra. Está sucia, está por diferentes manchas que manchan, valga la redundancia, su corazón. ¿Me entiendes? No es necesario estar manchado o tener lepra, pero lepra en el Antiguo Testamento era sinónimo de pecado, de maldad, de impureza, de suciedad. ¿Cuántas personas nosotros hoy día nos vemos que está manchado su corazón, su testimonio, su vida entera de suciedad, de impureza en su corazón? De tanta maldad? A veces uno se piensa y dice, ¿cómo es posible que en ese hombre, que en esa mujer, que en ese joven exista tanta maldad en su corazón? Uno se pregunta, ¿cómo este hombre puede estar lleno, colapsado de tanta maldad, de tanta impureza en su corazón? No hay una limpieza en su corazón. ¿Me entiende? No está limpio. ¿Me entiende? Es cosa de escuchar programas, es cosa de ver televisión, es cosa de indagar un poquito más allá y uno se encuentra con cada testimonio, con cada problema, y esos problemas a veces tienen raíces que uno no se lo imagina. Bueno, es cosa de limpiarlo, es tu tarea, tenemos que limpiarlo. Tenemos que ordenar esa casa. Tenemos que orar. Tenemos que entregarle principio. Tenemos que establecer el reino en esa persona. Y el establecer ese reino significa ponerle un orden. El orden del Padre a esa persona. Traerle el orden del Padre a esa persona. Colocar el orden del Padre a esa persona. Eso significa limpiar. Establecer el orden del Padre a esa persona. Amén. Amén. Resucitar muertos. Yo conozco un pastor que llevaba 27 muertos que él había resucitado, orando. Y esto se ve casi como imposible. Pero te digo una cosa, si tú tienes fe, lo puedes hacer. ¿Qué se necesita? Vuelvo a lo mismo de antes, orar. Tienes que preparar tu corazón, tienes que prepararte tú, orar. Y de repente, el pastor decía en una oportunidad que un predicador que iba a venir a una campaña que él tenía en su iglesia, y venía un predicador y un poquito antes le dio un infarto. Entonces él fue a orar y le dijo, tú tienes que predicar y vas a predicar en mi congreso y no te vas a morir. Y yo declaro vida en ti, yo decreto vida en ti. Y la persona revivió. Y para eso hay que tomar algo que la Biblia a nosotros nos dejó, que se llama poder y se llama autoridad. ¿Me entiendes? Entonces lo que yo decía al principio, cuando tú entras, entregas tu vida a Cristo, se ve bonito y hermoso, y de verdad siempre ha sido y va a ser bonito, pero cada vez se te va a ir exigiendo, porque Dios tiene para ti muchas bendiciones, tiene autoridad, tiene poder, te va a dar liderazgo, te va a bendecir económica, espiritualmente, familiarmente, pero también te va a exigir más y más.
Y hay algo que se llama poder. Hay algo que se llama autoridad. Y eso tú la puedes usar. Dice la palabra en el libro de Lucas 10:19. Te daré poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Hechos 1:8 dice, cuando descienda el Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Me entiendes? Amén. Recibiréis poder. Isaías 54:17, ni un arma forjada contra ti prevalecerá, y condenarás toda lengua que en difamación se levanta en contra de ti. Y puedo seguir avanzando y enumerando una cantidad de versículos donde dice la palabra que recibiréis poder, pero debe recibirlo. Por lo tanto, para nosotros debiera ser lo más normal. Para nosotros debiera ser lo más normal resucitar muertos. No debiera ser algo extraño, no debiera extrañarnos. Cuando alguien dice, oye, lo sobrenatural para lo que estamos en el reino, debe ser lo más natural posible. Amén. Lo sobrenatural para aquellos que estamos en el reino debe ser lo más natural. ¿Me entiendes? Nosotros no debiéramos impresionarnos. Oh, la hermana se levantó y estaba enferma de cáncer. Bueno, debe ser lo más natural posible. Porque es natural, porque estamos dentro de su reino. Amén. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Echad fuera demonios. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, creo que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y yo ya he enseñado aquí que la iglesia somos nosotros. Es decir, las puertas del Hades, que está encabezada por Satanás el diablo, no prevalecerán, es decir, no tiene dominio sobre la iglesia. Al contrario, nosotros tenemos dominio porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo venció a Satanás el diablo. Él no tiene autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos echar y expulsar los demonios de aquellas personas que están endemoniadas, que tienen una enfermedad producto de una maldición. Años atrás, con mi señora, se puede decir que recorrimos Concepción orando por distintas personas en distintos lugares de la ciudad de Concepción. Recorrimos todas las comunas orando y echando demonios, expulsando los demonios. Lo hicimos miles de veces, o sea, no, muchas veces, montones de veces. Lo hicimos y lo hacemos. Y lo vamos a hacer cuando sea necesario. Amén. ¿Me entiendes? Entonces para nosotros no es algo extraño. No es algo que no se pueda hacer. Se puede hacer. Pero tú tienes que estar posicionado en la posición que Cristo te asignó. Amén. Hay un pastor amigo que dice que tenemos una asignación. Sí, nosotros todos tenemos una asignación. Otros podrían decirle propósito. Como tú llámale, como le quieras llamar. Pero en esa asignación que tú tienes, ¿me entiendes? Tú tienes una autoridad. Y en esa autoridad tú tienes que posicionarte. Tú no puedes ir a enfrentar a un demonio y decir, por favor, demonio, si tú quieres, sale ya. No molestes más. El demonio se va a reír de ti. Tú con la autoridad de lo que tú eres, porque primero tienes que creerlo. Y eso se llama fe. En la autoridad que tú tienes, porque el Padre te la da. En el libro de Juan capítulo 17, versículo 22, dice Jesús, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado. La gloria que tú me diste, yo se las he dado. ¿A quién? A la iglesia, a nosotros. Por lo tanto, cuando tú vas a expulsar un demonio, tú tienes que ir con la posición que te corresponde. ¿Cuál es tu identidad? Hijo de Dios. ¿Cuál es tu identidad? Hijo de Dios. Y ya vas a descubrir cuál es tu oficio. Ya vas a descubrir cuál es tu propósito, tu asignación. Pero primero tú tienes tu identidad. Y tu identidad es Cristo. Tu identidad es hijo de Dios. Y vas donde el demonio y lo echa y te va hasta acá. ¿Me entiendes? Un pastor
que tiene mucha experiencia en esto, él nos decía, ¿sabes qué? Yo ya no vengo a contender. Te vengo a ordenar que sueltes a esa mujer. En una oportunidad fue a ver una mujer que estaba con una depresión complicadísima. Al entrar él a la puerta, el demonio que está en la mujer ya le habló. Y él le dije, ¿sabes qué? Yo no te vengo a pedir, no vengo a contender contigo. Te vengo a ordenar que sueltes a esa mujer, que la deje y la abandone en el nombre de Jesús. Y se fue. Y se fue. Porque así es y porque así debe ser. ¿Por qué no sucede? Muchas veces. Porque no hemos estado parados o puestos en la posición que nosotros debemos estar, en la cual Cristo Jesús nos dejó. Amén. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ahora dice, de gracia recibiste y de gracia dar. Aleluya. En el nombre de Jesús. Nosotros hoy día vivimos tiempos de gracia. Jesucristo lo hizo todo. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo redimió nuestros pecados. Jesucristo nos conectó de nuevo con el Padre. Jesucristo lo hizo todo. ¿Me entiendes? Ahora estamos viviendo un tiempo de gracia. Es decir, todo lo que nosotros tenemos hoy día. Vida. Podemos respirar. Podemos caminar. Podemos hacer tantas cosas. De gracia recibiste y de gracia dad. Dios te bendice, el Padre te bendice. Por lo tanto, debemos trabajar para el Padre sin un pero, sin ninguna condición. Es nuestro deber y nuestro imperativo, porque hemos recibido de gracia y de gracia dar. ¿Me entiendes? Si yo sé tocar la guitarra y ya alguien quiere aprender y no sabe, yo le enseño. Debo ser lo más amable con aquella persona. ¿Por qué voy a ser egoísta? Si yo recibí de gracia. ¿Me entiendes? Si a mí me ha ido bien y a él, el hermano, no le va tan bien por alguna razón que hay que analizar, entonces yo lo bendigo porque yo de gracia estoy recibiendo. Y por eso también doy. ¿Me voy siguiendo, cierto? Aleluya, en el nombre de Jesús. Es nuestro deber, nuestra misión, nuestra función, nuestro imperativo hacer todo aquello. No nos olvidemos que en el libro de Mateo capítulo 28, 20 dice así, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de los tiempos, como ustedes quieran llamarle. Jesús siempre va a estar con él. Su nombre, su poder va a estar con él. Va a estar con nosotros aquí en nuestras vidas. Siempre va a estar. Nunca lo dudas, nunca lo pongas en duda. Dios te va a bendecir, Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Pero tú tienes que aplicar, tú tienes que obedecer, tú tienes que orar para que este mandato divino, glorioso que Dios te dio, que a nosotros nos encomendó, debemos hacerlo. No es opcional, es un imperativo. Para eso tienes que tomar toda la herramienta que el Padre nos ha dado. ¿Me entiendes? Posicionarlo, valga la redundancia, en la posición que Dios nos dejó. ¿Me entiendes? Lo que yo le decía, no podemos ir donde una persona y decir, es que yo estoy tan mal. Mira, en mi caso mío, yo hace menos de una semana perdí a mi mamá, poquito más de una semana. Hace 2 años había perdido a mi papá y tengo a mi mujer enferma de cáncer. ¿Y tú crees que a mí me quita o me resta poder eso? Al contrario, con mayor autoridad lo hago. Me posiciono en lo que mi padre me dio. Ayer, el jueves, estaba orando en esa casa. Estaba entregándole el mensaje y orando por esa familia. Una tremenda casa, con tremendos problemas. ¿Me entiendes? Los problemas que yo tenga acá no van a mermar la posición, el poder que Dios me ha dado a mí. Amén. Por el contrario, me fortalezco en Cristo Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar.